Buenas tardes, chicos. El Comité Permanente Académico de Sociedad les da la bienvenida a la ponencia sobre escoliosis. Y antes de comenzar, mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave, el cual ustedes deberán anotar para su formulario de certificación. Y al finalizar enviaremos un link en Quizzes, chicos, para que puedan resolver las preguntas sobre la ponencia. Bien, presentamos a la ponente universitaria Arely Guadalupe Licea Amador, quien es estudiante de cuarto año de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es creadora de contenido en la página de Instagram Aprendiendo Medicina y es contribuidora en Yudox. Bien, Arely, te damos la bienvenida en esta ponencia. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Heidi. Y pues, primero que nada, gracias por la invitación. Y pues, bueno, como ya comentó, soy Arely Guadalupe Licea Amador. Y pues vamos a comenzar a ver el tema de escoliosis. Si pueden escucharme bien, me pueden indicar por el chat, por favor. Ok, entonces comenzamos con el tema. Bueno, vamos a comenzar con las generalidades de la columna vertebral. Una vez que veamos las generalidades, pues ya vamos a entrar de lleno con el tema de escoliosis, su epidemiología, su presentación clínica, diagnóstico, clasificación, pronóstico y evolución. Y por último, vamos a ver un poco de su tratamiento. Para empezar, en cuanto a las generalidades de la columna vertebral, primero hay que recordar que la columna vertebral es formada principalmente por las vértebras y por los discos intervertebrales, por lo que se define como una estructura osteofibrocartilaginosa. Y pues bueno, aquí vamos a distinguir 5 regiones que son la región cervical, la región torácica, la lumbar, la sacra y la coxígea. Y pues bueno, cada una de estas regiones está conformada por cierto número de vértebras, las cuales pues llevan su nombre de acuerdo a la región en donde se encuentran. También dependiendo de cada grupo de vértebras, pues tendrán características específicas. Y pues bueno, la columna vertebral está compuesta en sí, como lo vemos en la imagen, por 7 vértebras cervicales, por 12 vértebras torácicas, por 5 vértebras lumbares. Y aquí tenemos el sacro y el coxis. Esto pues dependiendo de la bibliografía en donde lo leamos, podemos encontrar que nada más lo definen como un hueso al sacro y como un hueso al coxis. Sin embargo, pues también podemos encontrar que el sacro está formado por 5 vértebras fusionadas entre sí, y en el coxis pues podemos encontrar que está formado por 4 o 5 vértebras. Aquí pues en la diapositiva les coloqué las porciones de la columna vertebral y como ya les mencionaba, bueno, el grupo de vértebras pues va a tener el nombre denominado de acuerdo a la región en donde se encuentran. Y bueno, en cuanto a las generalidades de la columna vertebral en este tema de escoliosis, es importante que mencionemos las curvaturas que posee la columna. Para empezar, vamos a ver las curvaturas normales, las cuales son 4. Hay 2 lordosis y 2 sifosis. Y pues bueno, estas curvaturas son curvaturas normales o también podemos encontrar que se les denominan curvaturas fisiológicas, las cuales de arriba hacia abajo se denominan lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar y sifosis sacra, que pues las podemos ver en la imagen. Y
Pues bueno, para empezar, la lordosis cervical está constituida por las 7 vértebras cervicales, como en la región donde se las estoy señalando, y pues esta es una curvatura convexa hacia adelante y se acentúa principalmente cuando el infante empieza a mantener erguida la cabeza. La segunda porción, en donde encontramos a la lordosis dorsal, corresponde a las 12 vértebras dorsales o torácicas y pues esta es una curvatura cóncava hacia adelante y suele ser más acentuada en la mujer. En cuanto a la lordosis lumbar, esta corresponde pues a las 5 vértebras lumbares. Esta es una curvatura convexa hacia adelante y se hace más evidente cuando el infante comienza a caminar. Y por último, tenemos a la curvatura normal o fisiológica, que es la cifosis sacra, la cual corresponde a la curvatura generada por el hueso, lo cual tiene concavidad dirigida hacia adelante y se diferencia según el sexo. Habitualmente es importante mencionar que pues el sacro es menos curvo en la mujer. Y pues estas curvas de la columna vertebral, ¿por qué son importantes? Pues bueno, debido a que nos ayudan a aumentar la resistencia del eje axial del cuerpo, también nos ayudan a mantener el equilibrio en la posición erecta y también ayudan a absorber la energía del impacto de la marcha. Y así como hay curvaturas normales, pues vamos a ver que hay curvaturas anormales. Aquí, por ejemplo, bueno, ya que yo les mencionaba las curvaturas normales, cuando estas curvaturas se vuelven más prominentes, más marcadas, ya las encontramos como curvaturas anormales y las podemos observar con ciertos cambios físicos. Primero, tenemos a la cifosis de la columna dorsal, que pues la podemos observar en esta imagen, en donde hay una flexión exagerada de la columna hacia adelante y que podemos observar como si fuera una joroba en la espalda. Hablando muy en general de esta, pues la podemos definir como una deformidad de la columna vertebral que no se debe confundir con una mala postura. Es más frecuente en mujeres que en hombres y este aumento de la concavidad anterior de la columna a nivel dorsal puede deberse a la contractura de los músculos, como por ejemplo el pectoral mayor y los músculos abdominales, o también a la elongación de otros músculos, como por ejemplo los músculos espinales, el trapecio y el serrato mayor. Y pues nada más, como les menciono, estas son generalidades porque pues a nosotros la alteración que nos importa ahorita no es la cifosis. Y bueno, la otra de las curvaturas anómalas que encontramos es la escoliosis, que pues es el tema en el que vamos a enfocarnos el día de hoy. Y pues bueno, es el que vamos a abarcar más a fondo. En general, y nada más como introducción, podemos decir que es una alteración que provoca que la columna vertebral se curve hacia los lados y pueda producir una curvatura en forma de C o en forma de S, que más adelante lo vamos a ver. Y pues bueno, la última anormalidad en cuanto a las curvaturas, pues encontramos a la hiperlordosis, en donde, como su nombre lo dice, pues hay una lordosis lumbar muy prominente que la podemos observar como un hundimiento de la espalda. Y bien, ahora que ya sabemos que pues las regiones de la columna vertebral, cuántas vértebras componen cada región vertebral, que hay curvas normales y que hay curvas anormales, pues ahora sí vamos a comenzar de lleno con el tema que es de nuestro interés hoy, que es la escoliosis. Y pues bueno, para empezar, ¿qué es la escoliosis? Pues la escoliosis deriva del griego escolios, que significa curvatura, y pues la podemos definir como una deformidad de la columna vertebral, en la cual hay un desplazamiento lateral que cruza la línea media y que regularmente se acompaña de una rotación. Aquí en imagen debemos de tener bien en cuenta que pues la columna vertebral siempre va a ser recta.
¿Qué pasa en escoliosis? Como ya les mencionaba, va a haber un desplazamiento hacia el lateral y puede que haya alguna rotación de estas vértebras. Ahora, en cuanto a la etiología de la escoliosis, pues el origen de la escoliosis puede ser diverso. Tenemos tres categorías, principalmente hablando del origen de la escoliosis, como para agruparla a muy grandes rasgos, en donde encontramos primero la etiología neuromuscular, la etiología congénita y la etiología idiopática. Para empezar, en cuanto a la neuromuscular, pues en estos casos de deformidad de la escoliosis ocurre en pacientes con patologías de origen neurológico o musculoesquelético, como cuáles, pues bueno, puede ser como en el caso de los pacientes con distrofia muscular, con parálisis cerebral o con asimetría en la longitud de las extremidades pélvicas. Aquí, hablando de este último punto, que es en cuanto a la simetría de la longitud de las extremidades pélvicas, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas pues presentamos asimetría en la longitud de nuestras extremidades. En la mayoría de los casos también esta asimetría es de menos de 1 centímetro, lo cual pues no llega a influir en el desarrollo de una escoliosis. Sin embargo, cuando se desarrolla la escoliosis, pues suele ser cuando la asimetría es mayor de 2 centímetros. A lo de etiología neuromuscular, por si no me escucharon bien. Y les mencionaba que en estos casos de la escoliosis neuromuscular ocurre en pacientes con patologías de origen neurológico o musculoesquelético, como por ejemplo en pacientes que tienen distrofia muscular, una parálisis cerebral o asimetría en la longitud de las extremidades. Les mencionaba que regularmente pues la mayoría de nosotros tenemos una asimetría de la longitud de las extremidades, sin embargo, esta asimetría es muy mínima, que no nos llega a provocar una escoliosis. En los casos en donde esta asimetría de extremidades pélvicas es mayor a 2 centímetros, pues ya puede ser un factor de riesgo para que se pueda desarrollar escoliosis. Y pues bueno, en general vamos a tener escoliosis estructurada y no estructurada. Al principio les mencionaba que puede o no haber una rotación en la escoliosis. Y pues bueno, hablando específicamente de la escoliosis no estructurada, pues no encontramos un componente rotacional en los casos de la escoliosis no estructurada y puede estar relacionada como por ejemplo a vicios posturales, también puede estar relacionada a la diferencia que les comentaba de más de 2 centímetros en la longitud de las extremidades. Y pues bueno, en la mayoría de los casos de la escoliosis neuromuscular, el paciente regularmente presenta otros síntomas de la enfermedad subyacente, lo que nos ayuda a esclarecer este diagnóstico de esta etiología. Pasando a la etiología congénita, pues bueno, este tipo de escoliosis es el resultado de una asimetría en el desarrollo de las vértebras. Esto secundario a anomalías congénitas como hemivértebras o por fallas de segmentación. Y pues este tipo de escoliosis generalmente se manifiesta en niños pequeños o antes de la adolescencia. Y pues bueno, aquí en este tipo de escoliosis, debido a la mayor prevalencia de la escoliosis en el sexo femenino, muchos estudios han planteado la hipótesis de una herencia ligada al cromosoma X. Sin embargo, pues otros estudios han descrito una transmisión genética de la enfermedad del padre al hijo, lo que hace pues que el patrón hereditario resulte desconocido en sí. Y por último tenemos a la etiología idiopática. Este es el tipo de escoliosis en donde no se encuentra una causa específica que nos explique el desarrollo de la enfermedad y pues generalmente es un diagnóstico de exclusión, es decir, cuando ya se han descartado pues otros orígenes de esta patología. Y pues es importante recalcar que esta etiología es la más frecuente, ya que en general pues abarca casi el 80% de los casos de escoliosis.
Y pues por ello, como es la más frecuente y conocemos la causa, pues es en la que nos vamos a enfocar un poquito más. Para empezar, en cuanto a los datos estadísticos y epidemiología, está entre la población con una edad de 16 años, aunque pues existen variaciones obviamente de la prevalencia entre los distintos países. Y pues bueno, la prevalencia también varía con respecto al sexo, ya que es más frecuente su aparición en mujeres. Y como datos estadísticos en general, pues vamos a ver que las curvaturas de carácter más leve, es decir, que tienen entre 10 a 19 grados, son las más frecuentes, y suponen entre el 60 y el 90% de las curvaturas totales. Esto ahorita lo vamos a entender ya cuando hablemos en sí de las curvaturas que se presentan en escoliosis. Y pues bueno, en eso lo podemos encontrar situación de escoliosis hepática. En las áreas puede observar, por ejemplo, una de las, esta puede considerarse significativa igual superior a, y pues esta simetría a la altura de los hombros suele estar acompañada de una escápula prominente y también de una simetría en el triángulo de talle. También puede haber alteración en la relación a la posición del tórax, ya que también podemos encontrar al tórax desplazado hacia el lado de la convexidad. Y otra alteración característica que podemos encontrar pues son las caderas desniveladas y la presencia de jiba, que ahorita vamos a ver que esta se evalúa mediante una prueba específica. Y bueno, aquí lo anterior que les mencionaba, pues se los pongo para que sea más fácil de comprender. Aquí, por ejemplo, vemos a un niño en donde se observan los hombros desnivelados, que ya les mencionaba yo que puede presentarse una simetría a la altura de los hombros. También una gibosidad. Si no entendemos qué es una gibosidad, pues bueno, esta es como un abultamiento o como un abultamiento en la espalda para que entendamos mejor. Y pues bueno, también vamos a ver lo que ya les mencionaba, la escápula prominente, la asimetría de los triángulos y también las caderas desniveladas. Y pues aquí en la otra imagen igualmente vemos ahora una adolescente en donde pues también otro dato que se me olvidó mencionarles es que la cabeza no suele estar centrada sobre el cuerpo. Si vemos que está más desplazada hacia un lado, bueno, no es congruente la alineación de todo el cuerpo. Como ya les mencionaba, la desnivelación de los hombros, la desnivelación de las caderas y pues la escápula prominente, así como el triángulo alterado. Y pues bueno, estas son las características clínicas más específicas y que pues nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico para que las tengamos bien en cuenta. Ahora, yo les mencionaba también que una característica muy importante es la jiba que se presenta en estos pacientes. Y pues bueno, tenemos lo que es el test de Adams. No se les vaya a olvidar, es algo con lo que quiero que se vayan y que tengan bien presente, porque pues bueno, el test de Adams es la prueba más utilizada en la clínica para la valoración de la escoliosis. Y bueno, pues ¿cómo se realiza esa prueba? Es fácil, pues lo puede realizar cualquier médico en su consultorio, ya que, bueno, la explicación de cómo se realiza, pues el paciente se coloca de pie y el examinador se coloca detrás de él. Se le solicita al paciente que flexione su tronco hacia adelante, como observamos aquí en la imagen, y le pedimos también que mantenga la posición mientras el examinador pues observa si existe la gibosidad característica de la escoliosis en la espalda del paciente o no. Esta gibosidad
Y bueno, miren, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos cómo está la columna normal y pues en la imagen, ¿por qué es importante? Nos sugiere una rotación vertebral y por lo tanto una probable... Bueno, les comentaba esto del test de Adams, que por qué es importante este hallazgo, pues porque nos sugiere lo que es la rotación vertebral y por lo tanto una probable escoliosis estructural. Cuando podemos hablar de una escoliosis no estructural, las curvaturas que se observan a simple vista son corregibles cuando se elimina el factor causa, como pueden ser una diferencia en la longitud de las extremidades inferiores que les mencionaba hace rato. Puede ser por una contractura muscular por dolor o una mala postura, y pues en este tipo de escoliosis estructural que ya les mencionaba y les vuelvo a recalcar, no existe una rotación vertebral, por lo tanto no vamos a observar una gibosidad y podemos decir que el test de Adams es negativo. Esta prueba se puede realizar mediante mera observación, se puede hacer el uso de un escoliómetro para cuantificar el ángulo de rotación del tronco del paciente, que es este que les muestro aquí en la imagen. Este es el escoliómetro y pues se utiliza para evaluar el ángulo. Vemos aquí con la línea punteada lo que debería de ser lo normal, y pues aquí con la línea bien trazada podemos ver cómo hay una rotación y pues esto nos indica el ángulo de rotación de la escoliosis. A manera de resumen, y esto es importante porque pues ya ven que después hay un quiz, pero bueno, a manera de resumen y hay que poner atención, podemos decir que también nos ayuda a saber si estamos frente a una escoliosis estructural o no estructural, ya que si observamos una gibosidad, o sea, si observamos esta giba, el test va a ser positivo y estamos hablando de una escoliosis de qué tipo, estructural o no estructural. A ver si en el chat pueden colocar. Cuando hay una giba y el test es positivo, estamos hablando de una escoliosis estructural, exactamente. Y en caso contrario, si no encontramos una gibosidad a la hora de realizar el test, significa que es negativo y que estamos pues ante una escoliosis no estructural. Y bueno, aquí por mencionar, si al realizar esta prueba observamos que el paciente tiene una incapacidad o una dificultad para flexionar, nos puede indicar que la etiología no es idiopática. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Este test también es importante, ¿por qué? Porque en muchos casos podemos nosotros escuchar el término actitud escoliótica y podemos confundirnos con una escoliosis. Ahí hay que tener cuidado porque pues no es lo mismo. Y bueno, ¿cómo diferenciamos una actitud escoliótica de una escoliosis? En la actitud escoliótica nosotros vamos a ver también hallazgos o deformidades en el aspecto físico, pero a la hora de nosotros realizar el test de Adams, vamos a ver que no hay ausencia de una rotación vertebral, es decir, no va a haber una giba. Mientras que en escoliosis vamos a tener ambos aspectos presentes, tanto la deformidad en los aspectos físicos, pero también vamos a tener la giba cuando realicemos el test de Adams. Ahora, otro aspecto importante a conocer en la escoliosis es el índice de Reiser. ¿Qué es este índice? Pues bueno, este va a ser un parámetro que nos va a ayudar a determinar el grado de madurez o también el crecimiento esquelético en la adolescencia. ¿Y cómo se obtiene este índice? Pues bueno, para poder obtenerlo necesitamos realizar una radiografía anteroposterior pélvica y en ella vamos a evaluar el grado de osificación existente en la cresta ilíaca. Con esto podemos distinguir 6 tipos posibles. El primero, pues bueno, el nivel 0 o Reiser 0 es donde no se va a observar ningún signo de osificación.
En el nivel 1 o RISER 1 va a existir un 25% de la osificación de la espina ilíaca que corresponde al primer cuarto de la cresta ilíaca, que lo vemos aquí en imagen. El nivel 2 o RISER 2 es cuando existe un 50% de osificación de la espina ilíaca y corresponde pues a la mitad de esta cresta ilíaca. El nivel 3 o RISER es cuando existe un 75% de la osificación de la espina ilíaca y pues obviamente corresponde a las 3/4 partes de la cresta ilíaca. El nivel 4 o RIS 4, ya hablamos de la existencia de un 100% de la osificación de la espina ilíaca. Y pues aquí no va a haber aquí, bueno, vamos a ver que hay un RISER 5. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en el RISER 4 aún no hay fusión total de la cresta ilíaca. Y pues por último, en el nivel 5 o RISER 5, igualmente que en el 4, como ya les mencionaba, va a existir un 100% de osificación de la espina ilíaca, pero a diferencia del 4, en el nivel 5 sí va a haber una fusión completa de la totalidad de la cresta ilíaca. Y pues bueno, ¿cuál es la importancia de conocer este índice de RISER? ¿Para qué nos interesa? Pues porque la relación con escoliosis radica en 2 puntos. La primera es que los niveles más bajos en el índice de RISER, estamos hablando de los niveles más bajos, hay poca madurez esquelética. Y bueno, ¿esto para qué nos importa saberlo? ¿O qué nos indica? Pues nos indica o significa que el adolescente aún tiene un crecimiento por delante y por lo tanto tiene una mayor posibilidad de progresión de la curva escoliótica. Mientras que los niveles más altos, estamos hablando de un nivel 4 o 5, pues aquí nos está diciendo que hay una disminución o una finalización del crecimiento y por lo tanto hay una menor probabilidad de que aumente la curva. Entonces, bien resumido y para que nos vayamos con eso, si nosotros tenemos un índice de RISER bajo, significa que nuestra curvatura puede hacerse aún más prominente. Y si nosotros ya estamos en un índice de RISER alto, pues significa que probablemente nuestra curvatura ya no progrese, ya no se vaya a hacer más fea y no vayamos a tener mayores complicaciones. Ok, entonces, ahora ya que tenemos claro lo que es el índice de RISER, pasamos a otro término que necesitamos conocer en escoliosis, que es el ángulo de Cobb. Pues es el ángulo que se utiliza para medir la magnitud de la curvatura en la imagen radiográfica. Para detectar el ángulo de Cobb, bueno, esto es importante porque vamos a ver que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar, nos podemos topar con el término una escoliosis leve, una escoliosis moderada, una escoliosis severa. ¿Y qué nos determina si es leve, moderada o severa? Pues este ángulo, el ángulo de Cobb. ¿Y cómo sacamos este ángulo? Pues como ya les mencionaba en radiografía. Ahora, nosotros solicitamos la radiografía y para poder determinar el ángulo de Cobb, primero debemos identificar las vértebras que nos van a formar el límite de la curvatura. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver pues nuestra curvatura bien definida y necesitamos identificar los límites. El límite superior de la curvatura que está formada por esta vértebra y el límite superior que está formado por esta vértebra y el límite inferior que está formado por esta otra. Ahora, una vez que ya identificamos nuestros límites, ¿cómo vamos a sacar el ángulo de Cobb? Pues se va a trazar una línea sobre, esta línea va a ser paralela al borde superior de nuestra vértebra que está limitando la parte superior de la curvatura y se va a trazar otra línea paralela al borde inferior de la vértebra que nos está formando
la parte inferior de nuestra curvatura. Y esta intersección de ambas líneas nos va a formar lo que se le denomina ángulo de Cobb. Y pues bueno, aquí encontré esta imagen que pues nos puede ayudar a identificar mejor estas vértebras. Es importante que nosotros conozcamos que en nuestra curvatura va a haber una vértebra que va a estar más desplazada de la línea media. Y bueno, ¿cómo se le llama a esta vértebra? Pues se le llama vértebra apical. En este caso, por ejemplo, es esta amarilla que les estoy señalando y que está indicada con el número 1. Después tenemos a las vértebras límites que ya se las indiqué. Estas vértebras pues es la más craneal y la más caudal. Y pues en este caso pues, están indicadas también en amarillo con el número 2 y que nos van a ayudar a poder formar nuestras líneas de intersección para determinar el ángulo de Cobb. Y este ángulo, como ya les mencionaba, es formado por la intersección de las líneas paralelas y nos va a determinar si tenemos una escoliosis leve, moderada o grave. Y pues aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cuántos grados, o sea, si yo les estoy hablando de una escoliosis leve, cuántos grados de Cobb pues tenemos. En una escoliosis leve, el ángulo va a ser de 10 a 24. En una escoliosis moderada, este ángulo va a ser de 24 a 50. Y en una escoliosis severa, este ángulo va a ser mayor a 50. Esto pues también es muy variado dependiendo de la bibliografía en donde nosotros lo consultemos, porque vamos a ver que alguna bibliografía nos va a manejar una leve, una moderada, una leve moderada, una moderada severa, una severa y una muy severa. Entonces, pues esto va a variar dependiendo de dónde lo veamos. Este punto es importante. Yo no lo agregué a la definición, sin embargo, en muchos lugares podemos encontrar dentro de la definición que una escoliosis es cuando la curvatura es mayor a 10 grados. Y pues bueno, ya hablando de los puntos anteriores, todo lo que hemos hablado del ángulo de Cobb, del test de Adams, de los hallazgos clínicos, nos van a ayudar a pues llegar a este punto que es el diagnóstico. El diagnóstico se va a integrar con los hallazgos clínicos como los que ya les mencioné, por ejemplo, el desnivel de las caderas, que un hombro se vea más alto que el otro, que haya alteración en el triángulo de Taller, que la cabeza no esté centrada, etcétera. Estos son los hallazgos clínicos. Una vez que tenemos estos hallazgos clínicos, nosotros aplicamos el test de Adams, en donde, ¿qué vamos a observar? La jiba, ¿verdad? Entonces, para eso nos importa. Entonces, realizamos el test de Adams, vemos si hay jiba o si no hay jiba. Y después, podemos recurrir a un estudio radiográfico. ¿Y cómo determinamos cuándo realizar una radiografía y cuándo no? Y bueno, vamos a indicar una radiografía a la hora, cuando a la hora de realizar el test de Adams y utilicemos el escoliómetro para determinar la necesidad de evaluación radiográfica. Si el ángulo, cuando realicemos el test de Adams, el ángulo de rotación del tronco medido con el escoliómetro es mayor de 10, pues sí vamos a solicitar una radiografía. Y si este ángulo es menor de 10, pues no va a ser necesaria la radiografía, sino una reevaluación periódica cada 6 meses. Ahora, vamos a ver que ya hablando de una clasificación, podemos encontrar que la escoliosis puede clasificarse de distintas maneras. Puede ser una clasificación cronológica, una clasificación angular, topográfica, relacionado con lo que vimos. Por eso era importante mencionar, por ejemplo, el ángulo de Cobb.
anteriormente, o o también las regiones de la columna. Todo eso nos va a servir para entender este punto. Primero tenemos la clasificación cronológica, en donde, bueno, la clasificación cronológica eh, eh, del paciente en el momento en el que se establece el diagnóstico y se distingue en 4 tipos o categorías. Tenemos a la escoliosis infantil, a la juvenil, a la del adolescente y a la del adulto. ¿Alguien sabe cuál es la más común? Sí, a ver, colóquenlo en el chat. Mientras vamos vamos viendo el grupo de edad más frecuente de cada una. La escoliosis infantil pues abarca entre los 0 a los 2 años. Esto también va a depender de la bibliografía que nosotros vemos. La escoliosis juvenil va a ser diagnosticada entre los 3 y 9 años. La escoliosis del adolescente va a ser diagnosticada entre los 10 y los 17 años. Y podemos hablar de una escoliosis adulta cuando se presenten pacientes mayores de 18 años. Y bueno, hablando en cuanto a la edad, también podemos encontrar que se define como una escoliosis de inicio temprano o una escoliosis de inicio tardío. Eso lo podemos, cuando nosotros investiguemos el tema de escoliosis, lo podemos encontrar como escoliosis de inicio temprano o tardío. ¿Y cuando hablamos de una escoliosis de inicio temprano? Pues cuando el paciente es menor de 5 años. Y pues viendo sus respuestas en el chat, la escoliosis más frecuente, hablando de la escoliosis idiopática y de sus 4 categorías, pues es la escoliosis del adolescente, para que lo tengamos también bien presente. Ahora, en cuanto a su clasificación angular o de gravedad, que ya les mencionaba anteriormente, también les mencionaba que era importante entender lo del ángulo de Cobb. Por esto, porque pues nosotros ya les mencionaba que podemos encontrarla como una escoliosis leve, una escoliosis moderada o una escoliosis grave, y pues dependiendo de la bibliografía, como ya les decía, puede ser nada más clasificada en esto o puede tener como más derivaciones. Y pues también ya les mencioné, estos numeritos van a depender de la bibliografía en donde lo consultemos. Por ejemplo, en la diapositiva anterior, la grave no la manejaba como mayor a 50. Entonces, pues bueno, vamos a ver esta clasificación que está un poquito más larga y pues la podemos encontrar también. Tenemos a la escoliosis leve, que es cuando la curvatura tiene un ángulo igual o menor a 20 grados. Hablamos de una escoliosis moderada cuando la curvatura tiene un ángulo de Cobb entre 21 y 35 grados. Hablamos de una escoliosis moderada grave cuando la curvatura tiene un ángulo de Cobb entre 36 y 40 grados. Y hablamos de una escoliosis grave cuando la curvatura está entre los 41 y 50 grados. También tenemos a la escoliosis grave o muy grave cuando la curvatura está entre 51 y 50 grados, y la escoliosis muy grave cuando la curvatura tiene un ángulo mayor a 56 grados. ¿Esto por qué nos importa? Porque a la hora de que nosotros lleguemos a analizar el manejo del paciente, vamos a ver que cierto tratamiento es indicado. Puede ser que nada más sea indicado para una escoliosis moderada, o podemos ver que un tratamiento está contraindicado en una escoliosis grave o en una escoliosis leve. Es decir, esto nos importa para cuando lleguemos a la hora del manejo. Ahora, tenemos por último otra clasificación, que es la clasificación topográfica. Nosotros podemos encontrar, cuando nosotros investiguemos el tema de escoliosis, podemos encontrar, por ejemplo, una escoliosis lumbar,
o una escoliosis toracolumbar o una escoliosis torácica. Y pues esto se refiere a la región en donde está localizada la curva. Tenemos a la escoliosis cervical, en donde la vértebra apex, recordemos que la vértebra apex es la vértebra que se aleja más de la línea media, y esta vértebra se encuentra a nivel de C6 a C7. Tenemos la cervicotorácica, en donde la vértebra más alejada de la línea media se encuentra a nivel de C7 o T1. Tenemos también la escoliosis torácica, la toracolumbar, la lumbar o la de forma N. Esta es pues una clasificación más larga, pero vamos a ver que en la mayoría de la bibliografía la vamos a encontrar así: una escoliosis lumbar, escoliosis torácica, escoliosis toracolumbar y escoliosis combinada. Aquí, por ejemplo, en la primera imagen vemos lo normal, ¿no? Que la columna vertebral está bien alineada y no observamos ninguna alteración. En escoliosis lumbar, pues vemos la curvatura en las vértebras lumbares. Aquí algo que les quiero mencionar. Nosotros podemos ver, o igualmente cuando estamos investigando el tema de escoliosis, vemos que nos mencionan que la escoliosis en curva C o escoliosis en curva S. ¿Y eso a qué se refiere? Pues bueno, nosotros aquí, por ejemplo, en la escoliosis lumbar podemos ver la forma de la C. La curvatura nos da este nombre que recibe, que es curvatura C. En una escoliosis lumbar. En una escoliosis torácica, pues lo mismo, pero pues en la región superior, en las vértebras torácicas. La escoliosis toracolumbar pues se presenta tanto en vértebras torácicas como en lumbares, por eso su nombre, y aquí en la escoliosis combinada es la que nos da la forma de S. En esta escoliosis combinada, pues vemos que tenemos una curvatura a nivel torácico y otra curvatura a nivel lumbar, por eso su nombre y por eso su forma. Y pues bueno, ahora hablando del pronóstico y la evolución, ¿alguien me recuerda con qué evaluamos la madurez esquelética? ¿Cómo se llama ese índice que utilizamos? ¿Alguien recuerda? Perfecto, el índice de Riesel. ¿Y la magnitud de la curvatura, con qué lo evaluamos? Exacto, con el ángulo de Cobb. Entonces, es importante lo que ya les mencionaba, porque son factores para saber el pronóstico de nuestro paciente. Otro factor es también la localización de la curva, ya que pues las curvas torácicas son las que presentan una mayor probabilidad de progresión, es decir, que pues se agrave, que se haga más prominente esta curvatura. Y pues la influencia de estos parámetros, es decir, de la madurez ósea, de la edad y de la magnitud de la curva, que como ya me comentaron en el chat, que sí es mediante el ángulo de Cobb, pues nos da la probabilidad de progresión de la curva. Por ejemplo, aquí nada más por mencionar, ya que pues aquí tenemos la tablita para analizar cada quien, pero para mencionar y para que lo entendamos. Si nosotros tuviéramos un paciente de 10 a 12 años con un ángulo de Cobb menor a 19 grados, nuestro paciente tendría el 25% de probabilidad de que su curvatura progrese. Y veamos, por ejemplo, un paciente de esta edad, que es de 10 a 12 años, con un ángulo de Cobb mayor a 40. ¿Qué nos decía este ángulo mayor a 40? Que ya era severo, ¿verdad? Entonces, imagínense un paciente con
con severidad y en este grupo de edad pues ya tiene una probabilidad del 100% de que su curva progrese, es decir, que se haga más prominente. Entonces, por eso nos importa conocer la madurez esquelética y también la magnitud de la curva, utilizando el índice de Richter y el ángulo de Cobb, que pues esto es mediante estudio radiográfico, recordemos. Y bueno, aquí en pronóstico y evolución nada más les quiero mencionar que pues los pacientes, dependiendo del grado de severidad, pueden presentar complicaciones respiratorias. Estas pues también se van a asociar a los grados de la curvatura. Por ejemplo, un ángulo de Cobb superior a 50 es fuertemente relacionado con una función pulmonar disminuida y con una capacidad vital reducida. Y las curvaturas con un valor superior a 80 también cursan con dificultad respiratoria. Aquí en cuanto al pronóstico y hablando en cuanto a la mortalidad asociada a esta patología, pues es muy baja y va a depender del momento en el que inicie la enfermedad. Y pues bueno, en cuanto al tratamiento, pues vamos a ver que va a haber 3 opciones terapéuticas más en general. Y pues bueno, estas 3 opciones terapéuticas, la primera es la observación, la segunda es el tratamiento quirúrgico y la segunda es el tratamiento ortopédico por medio del corset y la última es ya hablando de el tratamiento quirúrgico. Bueno, ¿cuándo optamos por cada uno de estos tratamientos? Antes de elegir un tratamiento, debemos de saber que la elección del tratamiento se debe de tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo la etiología, que ya les mencionaba que nosotros vimos en esta charla principalmente 3. Entonces tenemos que tener en cuenta la etiología porque las opciones terapéuticas son muy diferentes según la causa primaria de la deformidad y frecuentemente una modalidad terapéutica efectiva en una forma de escoliosis nos va a resultar inútil en una deformidad de otro origen. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la etiología. Como segundo factor para determinar qué tratamiento vamos a elegir, debemos de conocer el riesgo de progresión, que lo hacíamos mediante esto, ¿ok? Y también pues las consecuencias potenciales de la evolución espontánea de nuestra escoliosis. Y por último, el tercer factor para nosotros elegir un tratamiento es conocer la efectividad, los requisitos, las consecuencias y los riesgos de cada tratamiento. Ahora, hablando de la observación, pues se opta por esta cuando no se requiere un tratamiento activo. Cuando no se requiere un tratamiento activo, únicamente se debe de dar ya sea seguimiento anual, el cual puede aumentar a semestral cuando comience la fase de crecimiento. Y por otro lado, pues esa es la observación, cuando no necesitamos otro tipo de tratamiento y cuando pues el paciente únicamente va a ir a consulta anual o semestral o dependiendo de lo que le indique su médico. El otro tratamiento es el tratamiento ortopédico. Este tratamiento, pues como ya les mencionaba, se basa en el uso del corset y pues el propósito del corset es frenar la progresión de una curva. ¿Esto con qué finalidad? Pues para evitar llegar a necesitar una cirugía. Para ello, se indica principalmente en pacientes que tienen una curvatura con riesgo de progresión y en pacientes con curvaturas entre 20 a 40 grados con un Richter de 3. Y pues como ya mencionaba, para evitar la progresión y también evitar la cirugía. Así como hay quienes pueden usarlo principalmente, pues también hay en quienes no se recomienda el uso de este corset.
En quienes no se recomienda, por ejemplo, es en los pacientes con madurez esquelética Richter 4. ¿Por qué? Recordemos a la clasificación de Richter. La Richter 4 es cuando hay una osificación completa en el Richter 4. Por lo tanto, nos indica que ya no va a haber una progresión o muy poca probabilidad de progresión. Por lo tanto, pues ya no nos sería de utilidad este corset. Tampoco se recomienda en pacientes con curvas severas que ya tienen una indicación quirúrgica. O sea, ¿para qué lo optamos en un paciente que ya requiere cirugía? Es decir, en un paciente que ya es una escoliosis severa, que ya tiene un ángulo de Cobb mayor a 50. En estos pacientes, pues ya no lo utilizamos, ya optamos por el tratamiento quirúrgico. Y pues también se, se excluye en pacientes que tienen una curvatura leve y que no muestran progresión durante el seguimiento. Esto es en cuanto al tratamiento ortopédico por medio del corset. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues como ya les mencionaba, es cuando tienen un ángulo de Cobb mayor a 50 y pues cuando ya no hay otras opciones terapéuticas. Y pues no me metí mucho en el tratamiento quirúrgico, pero pues nada más para que sepamos a grandes rasgos qué se busca con el tratamiento quirúrgico, pues la fusión de la columna vertebral en donde se colocan varillas, como la podemos observar en imagen. Estas varillas lo que hacen es que actúan como soporte para que se pueda dar esta fusión de las vértebras. Y pues también se van a colocar injertos óseos. ¿Con qué finalidad? Pues para que crezcan y hacia el interior del hueso y también nos ayuden a la fusión de las vértebras. Eso es lo que buscamos. Y pues nada más es una imagen representativa de cómo se realiza el tratamiento quirúrgico, pero no incluí más de solo puse como las generalidades en sí del manejo. Y pues ya sería todo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas Igual. gracias por la ponencia, Arely. Te agradecemos bastante. Chicos, si tuvieran preguntas, por favor déjenlo en el chat y la ponente les estará ayudando. Tenemos una primera pregunta que nos dice, ¿qué tipo de radiografía se hace para una escoliosis? Ok, como ya les mencionaba, nosotros vamos a necesitar una radiografía anteroposterior. Esta se hace una radiografía anteroposterior de tórax cuando queremos sacar el índice de Cobb. Cuando nosotros queremos medir el índice de Richter, necesitamos una radiografía anteroposterior pélvica. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dice, respecto al tratamiento quirúrgico, ¿es necesario tener una determinada edad? Ok, en cuanto al tratamiento quirúrgico, este va a depender más que nada de la severidad de nuestra curvatura. Es decir, si nosotros tenemos una curvatura que ya está por arriba de los 50, 60, 70 grados en nuestra curvatura, pues ya no vamos a tener otra opción más que realizar un tratamiento ya quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico depende más que nada de esto. Ok, veo que quieren la diferencia entre actitud escoliótica y escoliosis como tal. Les pongo la imagen para que lo entendamos mejor. Nosotros una actitud escoliótica vamos a ver los hallazgos físicos de una escoliosis que les mencionaba, por ejemplo, una asimetría en los hombros o un desnivel en la cadera o una escápula más prominente. Sin embargo, nosotros al realizar el test de Adams no vamos a encontrar la jiba que es característica de la escoliosis. Entonces, pues esto nos ayuda como en cuanto a exploración física, también nos podemos ayudar de la radiografía.
Pero hablando de esto, del test de Adams, pues nos puede ayudar de esta manera, que hay hallazgos físicos, pero no es positivo el test de Adams. Sin embargo, en escoliosis también encontramos los hallazgos físicos, pero también encontramos lo que es la jiba. Entonces aquí están presentes los dos aspectos y aquí únicamente los hallazgos o deformidades físicas. La diferencia entre escoliosis estructural y fisiológico, ¿qué? Hablábamos de fisiológico en cuanto a las curvaturas, que va a haber curvaturas normales, a estas se le llaman curvaturas fisiológicas. Hablando de la escoliosis, la podemos encontrar como escoliosis estructural y escoliosis no estructural. ¿Y cómo diferenciamos estas? La estructural va a tener una rotación de las vértebras, que justamente la podemos ver en esta imagen. Aquí vemos cómo hay una rotación de la vértebra que hace que la costilla se suba y esto nos provoca lo que es la jiba que podemos observar nosotros al aplicar el test de Adams. Sin embargo, en la escoliosis no estructural nosotros no vamos a observar esta rotación. Por lo tanto, pues no vamos a observar la jiba y nuestro test de Adams sería negativo. Ok, ¿qué complicaciones tendría con la edad avanzada si no se somete a tratamiento quirúrgico? Aquí lo que pasa es que va a seguir progresando esa curvatura, o sea, entre más tiempo se deje, más prominente, más marcada y mayor va a ser la progresión de la curvatura. Hasta que no, o sea, si el paciente ya tiene una indicación quirúrgica y no se lleva a tratamiento quirúrgico, pues esa curvatura va a seguir progresando conforme vaya avanzando la edad. En curvatura leve afecta en embarazo, bueno, acerca de lo que investigué, vi que pues el desplazamiento de la columna puede llegar a afectar distintos órganos, sin embargo, desconozco cómo afecta tal cual al embarazo y pues en este caso las preguntas que no sepa responder, pues puedo darles respuesta después por mi página de Instagram. Entonces, voy a investigar cómo afecta tal cual al embarazo y pues ya doy respuesta a tu pregunta. Muchas gracias por las respuestas, Arely. ¿Cómo podrían obtener las diapositivas los chicos? Ok, pues si se les facilita por Instagram, pues pueden mandarme un mensaje y pues yo les paso el link del Drive para que puedan descargarlas y si no, pues igual te las puedo mandar a ti, Heidi, para que pues nos las proporciones en el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, Arely. Recordarles, chicos, que la página de Instagram de la ponente es Aprendiendo Medicina A, con doble A al final, chicos. Bien, muchas gracias, Arely, por la ponencia y agradecemos también a ustedes, chicos, por haber participado en esta ponencia. Espero que haya sido de su agrado. En estos momentos enviaremos el link del post-test. Cualquier duda o pregunta sobre el tema, también escribir a su página de la ponente, por favor. Y ya las diapositivas estaremos enviando después, chicos. Muchas gracias. Y en estos momentos les envío el link del quiz. Gracias a todos por participar. Unas últimas palabras de despedida, por favor, Arely. Sí, muchas gracias, Heidi, pues por la invitación y pues espero que les haya servido un poco el tema. Igual pues les proporciono las diapositivas y de igual manera pues el material que yo pude recopilar para pues sí, para la charla, entonces que les pueda ser útil. Y pues ya si tienen alguna duda respecto al tema, igual me lo pueden hacer llegar por mi página de Instagram y pues ya yo me dedicaré a investigar y a poderles dar respuesta a sus preguntas.
Muchísimas gracias, Arely. Chicos, en estos momentos enviaremos el link del quiz. Muchas gracias.